Buenos días, ingeniero. A continuación hago una presentación sobre la práctica número 1 del laboratorio de Digitales 2, que es una aplicación ADC, DAC y memoria RAM. A continuación presento la ecuación de los sensores tanto de temperatura como de distancia. En primer lugar está acá de temperatura, que es un LM35, que nuestro rango de temperatura es entre 16 grados a 99 grados. Acá muestro la ecuación en el cual el mínimo voltaje de temperatura del sensor es 0.16 voltios o 160 milivoltios y el máximo es 990 milivoltios, que es 0.99 voltios. Lo que queremos es adecuarlo que cuando mida la temperatura mínima, que es 16 grados, la ecuación sea 0 voltios, y cuando mida el máximo temperatura, que es 99, mida 5 voltios. Lo que vamos a hacer es ajustar un offset. Lo que hicimos fue restar el voltaje, el mínimo voltaje. Acá podemos ver, restamos 160 milivoltios, cuando nos da 0 voltios al mínimo, y en el máximo nos da 0.83 voltios, 830 milivoltios. El otro paso fue ajustar la ganancia, que ajustar la ganancia es el delta de voltaje salida, o sea, lo que esperamos, que son 5 voltios y 0 voltios, y el voltaje de entrada que tenemos, que son los 0.83 voltios y 0 voltios, que los restamos anteriormente. Nos da una ganancia de 6.02. Y acá comprobamos que con esa ganancia, en el mínimo valor de temperatura nos va a arrojar 0 voltios y en el máximo nos va a arrojar 5 voltios. Acá nos da 4.996 voltios, más o menos, redondeando los 5 voltios. Para el sensor de distancia hacemos exactamente lo mismo. Obtuvimos una ganancia de menos 2.57, y al multiplicar con los voltajes, podemos ver que en el mínimo valor de distancia, que son 10 centímetros, nos da 0 voltios, y en el máximo valor de distancia, que son 80 centímetros, nos da 4.98, aproximadamente 5 voltios. A continuación vamos a mostrar una simulación en Bluetooth de esta ecuación. Como podemos ver, acá está el sensor de temperatura, y acá abajo está el sensor de distancia. En primer lugar, el sensor de temperatura. Acá la ecuación la hicimos con amplificadores operacionales. Acá en donde estoy señalando es un seguidor de voltaje, que pues, lo acoplamos después de la salida del sensor, pues, por altas impedancias. Acá este sería un restador, y por último un multiplicador. Como podemos ver, en la temperatura de 16 grados nos arroja 0 voltios, y en el máximo de temperatura, que fueron 99 grados o 990 milivoltios, nos arroja 5 voltios. Para el sensor de distancia hicimos lo mismo, o sea, básicamente la misma ecuación, pero pues con los valores requeridos de dicha ecuación. Para un valor de 10 centímetros de distancia, nuestra salida de la ecuación serían 0 voltios. Y para un máximo, que son 80 centímetros, lo que puede medir este sensor son, son los 5 voltios aproximadamente. Dicha ecuación, cuando no la terminamos de adecuar estos sensores, lo que vamos a hacer es conectar a un conversor análogo digital. El conversor que elegimos fue una de ADC0808, el cual tiene 8 entradas y tiene 8 salidas. Entonces, y tiene tres como si fuera un selector, o sea, tres selectores. Acá puede ver que hay un voltaje de referencia y un voltaje de referencia negativo. Entonces, el voltaje de referencia positivo es el valor máximo en el que el convertor puede convertir, y el voltaje de referencia negativo es el mínimo valor que el conversor puede convertir. Acá podemos ver una señal de reloj, que mirando el datasheet, esta señal de reloj se usa con una frecuencia estándar, o sea, no la mínima ni la máxima, sino la estándar, de 640 kHz. También el tiempo de conversión de este AS0808, el tiempo de conversión estándar son 100 microsegundos. Listo. A continuación también pues mostraré la resolución, que pues la resolución, la fórmula sería el voltaje de referencia positivo menos el voltaje de referencia negativo sobre el número de bits menos 1. Como podemos ver, el voltaje de referencia positivo serían los 5 voltios de nuestra ecuación, que es lo máximo, valor que puede convertir, y menos 0 voltios, que es el voltaje de referencia negativo, que es el mínimo valor que puede convertir, sobre pues 2 a la 4 sería 16, menos 1 sería 15. Y nuestra resolución sería de 0,33 voltios por bit. Mi nombre es Mateo Echeverría. Entonces, siguiendo con el proceso de simulación, luego de que el ADC haya convertido las entradas analógicas que nos dan los sensores y las haya convertido en una señal digital, el siguiente paso es convertir esta señal digital, o más bien representarla en una forma decimal. Para esto requerimos el uso de memorias y displays 7 segmentos. Entonces las conexiones para estas van a ser de la siguiente manera. De la salida más significativa de la S0808 va a ir a la entrada más significativa de ambas memorias. Las conexiones para ambas memorias son iguales. Hacemos el resto de conexiones para el resto de pines. ¿Por qué utilizamos dos memorias? Pues una memoria es para guardar los datos de las decenas y poderlas representar en un display. La otra memoria es para guardar los datos de las unidades y poderlas representar en el otro display.
Para programar estas memorias, lo primero que hay que hacer es tomar los datos. Vamos a tomar como ejemplo el LM35, que inicia en una temperatura de 16 y termina en una temperatura de 99. Son fueron 83 datos. Estos datos los vamos a dividir entre 255, nos va a dar un número de 3. Este número es la ocupación de memorias que va a utilizar cada dato. Entonces, vamos a tomar como ejemplo la temperatura del número 16. Como el dígito de las decenas es 1, entonces vamos a programar en el display de 7 segmentos el 1. Entonces elegimos el B y el C. Ubicamos aquí unos en el B y el C y el resto lo dejamos en 0. ¿Por qué 1? Porque el display que utilizamos es de Cato, comillas, se activa con 1. Entonces vemos que se forma un número binario. Vamos a pasar este número binario a un número decimal. Y por último un número hexadecimal. ¿Por qué hexadecimal? Porque el programa que utilizamos para programar las memorias requiere de entradas hexadecimales. Entonces, ya sabiendo esto, hacemos lo mismo para el resto de datos. Lo mismo hacemos para los datos de las decenas del sensor de distancia. Entonces, luego de haber hecho la tabla, nos disponemos a programar las memorias. Para esto hacemos uso del programa MaxLoader. El primer paso aquí es seleccionar el dispositivo aquí. Elegimos el dispositivo AT28616. Esta memoria tiene la capacidad de almacenar 64 kilobits, es decir que tiene 2048 espacios de memoria y cada espacio de memoria tiene la capacidad de guardar un dato de hasta 8 bits, entonces es más que suficiente para la aplicación que requerimos. Entonces abrimos el buffer. Como son 3 espacios de memoria que van a utilizar cada dato, entonces como tomamos como ejemplo el número 16 que nos dio un número 30 en hexadecimal, entonces llenamos 3 casillas y así lo hacemos para el resto de datos de las decenas. En este mismo archivo programamos también las decenas del sensor de distancia. Entonces, para verificar si quedó bien, vamos a Proteus, seleccionamos aquí el archivo, aquí ya los tengo seleccionados para ambos casos, decenas y unidades. Entonces vamos a verificar, está en una temperatura de 99. Si seleccionamos el botón para que pueda convertirlo a una temperatura de 99, vamos a medir una temperatura menor, digamos 70. Entonces presionamos de nuevo el botón para que pueda convertir. Se va a mostrar 71 en el display. Vamos a elegir una temperatura de 61. En el display debería mostrarse 61. Como ven, es correcto. Entonces la programación de la memoria es correcta. Y también se hace lo mismo para el sensor de distancia. Elegimos el canal. Luego de haber programado las memorias y verificado que hayan estado bien en simulación, el siguiente paso es ir al laboratorio y allí hay un dispositivo que se llama SuperPro y hacemos lo mismo que hicimos en MaxLoader. Cargamos el archivo y programamos las memorias. Bueno, a continuación presentamos la implementación de laboratorios digitales. Acá, como podemos ver, tenemos la etapa del sensor de temperatura, la etapa del sensor de distancia. Acá podemos observar que está el sensor de temperatura aislado para poder manipular mejor la temperatura, una fuente de voltaje de 5 voltios que nos asegura para alimentar los sensores. Acá está el sensor de distancia en la canaleta y decidimos hacer una canaleta para mostrar bien la distancia del sensor de distancia. Acá a continuación tenemos el AEC0808, el cual nos convierte una señal análoga a una señal digital. Mediante un D-switch lo que hacemos es cambiar los dos sensores, y acá con este botón, si lo oprimimos, nos hace cambiar, pues, convierte el dato. Acá este cable lo que hace es que introducimos una señal de reloj mediante una FPGA. Bueno, entonces en nuestro AEC0808 tenemos nuestras conexiones a las memorias. Utilizamos dos, una para mostrar las decenas y otra para mostrar las unidades de ambos sensores. Del mismo modo, de las memorias salen las conexiones a los 7 segmentos que nos permitirán visualizar los grados para el caso del LM35 y los centímetros para el caso de nuestro sensor de distancia. A continuación vamos a hacer la prueba del sensor de temperatura, en el cual colocamos, vamos a medir voltaje en la salida del sensor, que como ya sabemos que 1 grado centígrado equivale a 10 milivoltios. Acá más o menos en el multímetro está una temperatura de 25 grados, que equivalen a 250 milivoltios, y lo podemos ver en los dos 7 segmentos que bota 25 grados. Mediante un cautín lo que vamos a hacer es subir la temperatura
Como podemos ver, hay una temperatura más o menos de 38 grados, 380 milivoltios, y se puede ver que sí está convirtiendo bien el AS. Vamos a subir más la temperatura, por allá a unos 50 grados. Mire, más o menos está marcando 510 milivoltios, que equivale a 51 grados. Y lo podemos ver ahí en los dos elementos. Vamos a subir la temperatura a unos 60. Más o menos está marcando 700 milivoltios, que eso equivale a 70 grados, como podemos ver en los dos elementos. Y con un briquet vamos a subir a la temperatura máxima, que nos marcaría 90 grados, no, 99 grados, perdón. Más o menos están 999 milivoltios, que nos equivale a 99 grados. Entonces, a continuación vamos a mostrar nuestro funcionamiento del sensor de distancia. Ya tenemos el canal seleccionado para que la ADC convierta el valor de entrada al valor digital y mostrar unos 7 segmentos. Vamos a colocar como primera medida una distancia de 20 centímetros. Presionamos nuestro botón y en el 7 segmentos debería aparecer, como vemos, una distancia de 21 centímetros, es lo que nos muestra el metro. Entonces vamos a tomar una segunda medida. Podemos tomar una medida de 30 centímetros. Si presionamos el botón, entonces nos tendría que dar una esta de 30. Nos da una distancia de 28 centímetros, aproximadamente lo que nos puede mostrar aquí el metro. Vamos a tomar otra medida, que va a ser de una medida de tomar una medida de 40 centímetros. Entonces presionamos el botón y nos muestra una distancia de 39, aproximadamente 40 centímetros, como lo podemos observar aquí. Ahora una distancia más alejada, digamos una distancia de 60, 61, ahí lo dejé. Presionamos el botón y en el 7 centímetros nos muestra una distancia de 63. A medida que se vaya alejando, pues el voltaje es más pequeñito, entonces nos va a dar unos resultados cercanos. Uno no los va a mostrar, por lo que los voltajes son parecidos en ciertas distancias. Vamos a tomar una medida de 80 centímetros, que es el máximo que nos puede... Una medida de 80 centímetros, que es lo máximo que nos puede medir el sensor de distancia. Entonces presionamos el botón y efectivamente en el 7 segmentos nos muestra la distancia que es. Entonces así combinamos nuestro proceso de ecuaciones de sensores, utilizando la ADC08 para que nos muestre una señal digital, utilizando memorias y 7 segmentos. Gracias. Para la medición de temperatura con el sensor LM35, donde 1 grado centígrado equivale a 10 milivoltios, utilizamos un multímetro Fluke como instrumento patrón. Al obtener un voltaje de más o menos que 240 milivoltios, que como ya sabemos que cada grado es 10 milivoltios, esto quiere decir que tenemos una temperatura de 24 grados. Tras el proceso de acondicionamiento de señales y la conexión a los componentes AS0808 y las memorias AT2, AT28C16 y pues, respectivamente a los displays 7 segmentos, perdón, el sensor mostraba una lectura de 23 grados. Se evidenció que para diferentes temperaturas, algunas coincidían con la medición del instrumento patrón, mientras que otras pues presentaban un desfase de más o menos 1 grado, pero no relativamente para todos los valores de temperatura. Era muy inusual. En cuanto al sensor de distancia, empleamos una cinta métrica junto a una canaleta de madera. Lo que hicimos fue que hicimos una canaleta de medida más o menos de 1 metro y dentro de la canaleta de madera pusimos una cinta métrica para poder tener una visualización de los centímetros desde el inicio de la canaleta, que está el sensor de distancia, hasta lo que pueden medir, que son 80 centímetros. Al adecuar el sensor y conectarlo a los componentes mencionados anteriormente, al ADS0808 y a las memorias y a los 7 segmentos, notamos que, digamos que la relación entre la distancia medida y la señal de voltaje no era lineal, sino que este sensor es exponencial. El sensor de temperatura sí es lineal. Entonces,
cuando hicimos las tablas para introducir los datos a las memorias, lo que sucede es que para, digamos, una distancia 61, una distancia 62, una distancia 63, era básicamente el mismo voltaje. Entonces, lo que hacía la memoria es coger el primer voltaje que encontró, o sea, mostraba el de 60 centímetros. O sea, si pondríamos el sensor a una distancia de 63 centímetros, en la salida nos mostraba en los 7 segmentos una distancia de 61 centímetros, por lo que ya dije anteriormente, pues que la memoria cogía el primer dato. Y eso sucedió casi los datos entre 60 y 80 centímetros, en donde relativamente el sensor dio una buena medición, fue entre los 10 centímetros más o menos hasta los 40 centímetros. De 40 a 60 había un desfase por ahí de 2 centímetros, 1 centímetro. Y ya el de 60 a 80 sí ya era un poco más desfasado. Acá hicimos el error porcentual para los dos. Acá lo hice a una temperatura de 88 grados centígrados, que es lo que nos medía nuestro multímetro Fluke, o sea, 880 milivoltios. En nuestra salida nos arrojaba en los displays de segmentos una temperatura de 87 grados centígrados. Es un desfase de un grado. Y este error es de 1,13%. Para el sensor de distancia, cogí en la cinta métrica para que midiera el sensor 32 centímetros y en nuestra salida del 7 segmentos arrojaba 32 centímetros. Este error es más o menos de un 3,125%.